En el momento en que te hablo, Bitcoin está rozando los $93,000. ¿Qué ha pasado? Vamos a volver sobre Venezuela. El impacto a nivel del petróleo, el impacto a nivel de Bitcoin con una posible reserva estratégica estadounidense gracias a Venezuela y una avalancha de rumores. En cualquier caso, no ha habido tanta información en un lapso de 24 a 48 horas. Te lo voy a contar hoy. Antes, una pequeña actualización respecto a Coyo, sobre todo en este inicio de año. Llena aquí el diario de inversión. Te dejo aquí el enlace de inscripción para acceder a la aplicación y la mejoramos día tras día. Aquí puedes ver que hemos hecho aparecer la tendencia de inversión en BTC. ¿Cuál es mi visión? Largo, plazo medio y corto plazo. ¿Cuál es mi estrategia para esas visiones? Todo está detallado aquí día tras día. Así sabrás exactamente si es un momento para acumular, comprar o vender. Se acabaron los indicadores RSI, etcétera. MACD, muy complejo. Aquí será mi visión. En lugar de una multitud de indicadores, si es el momento de comprar, si es el momento de vender o si es el momento de comprar. Todo eso lo tienes en la aplicación Coyo, tienes el enlace en la descripción y no tardaremos en subir el precio porque estamos mejorando la aplicación gracias a todos vuestros comentarios. Y gracias de todos modos por eso. Por cierto, hay una tienda Geme para ganar este mes, así que no dudes en participar. También había un iPhone 17 Pro para ganar en Navidad y pronto haremos más concursos. Pero veamos directamente qué ha pasado porque vamos a empezar justo cuando Bitcoin alcanzó los $93,000. Empezamos directamente con el evento principal de las últimas 24 horas. No sé si has estado siguiendo un poco. La serie va a estar bastante jugosa, bastante interesante saber qué es lo que ha pasado. Pero como te imaginas, de hecho, el 3 de enero tuvimos al principio a funcionarios chinos que fueron a Venezuela para reunirse con el presidente Maduro. Y 4 horas después, ¿qué pasó? Los Estados Unidos lanzaron un gran ataque, incluso varios ataques aéreos, sobre Caracas. Y justo después, Donald Trump anunció que Maduro y su esposa habían sido capturados y luego exfiltrados del país. Entonces, sin entrar aquí en detalles geopolíticos, porque ese no es el objetivo del canal, aunque hablemos de ello, macro, análisis técnico, geopolítica, macroeconomía, igual hay que entender el contexto general. Es decir, Venezuela ha sido un punto de tensión estratégica desde hace bastantes años, en particular por el acceso a los recursos energéticos y también por cuestiones de alianzas políticas, como la de China y su oposición frontal a Estados Unidos. Esto no es algo nuevo, pero la llegada de una delegación china al lugar, seguida de una intervención militar estadounidense, muestra claramente hasta qué punto las relaciones de poder mundiales se están endureciendo. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Déjamelo en los comentarios. Pero lo que nos interesa aquí no se trata de hacer aquí un análisis geopolítico completo, sino de entender si esta escalada ha tenido un impacto directo en los mercados. Y si es así, ¿cuál ha sido? Vamos a ver eso en un instante. Pero continuamos precisamente con el impacto directo en el mercado. Aquí vemos algo muy interesante porque en el momento del ataque en Venezuela, Bitcoin cayó muy brevemente. Estaba siguiendo eso muy atentamente en cuanto vi la noticia, porque siempre me hago la pregunta, y quizás tú también, ¿cuál es el impacto en el mercado y sobre todo en el mercado de los activos digitales? Pero desde entonces se ha invertido completamente. En cualquier caso, esta tendencia se ha invertido. Incluso superó los 91, luego los $92,000 y después los $93,000. Así que más de $3,000 desde los mínimos de la crisis. En el evento $2,500 y se han reinyectado $83,000 millones en el mercado. Cap Crypto en la capitalización global. Os recuerdo que nuestros hilos rondan los 2,80. Ahora nos acercamos a los 3,17 billones de dólares. Vamos a hablar de billones de dólares de deuda estadounidense pronto. Va a ser muy emocionante. Pero también estamos hablando de 130 millones de dólares en ventas en corto que se esfumaron en un espacio de 12 horas. Tuvimos otro buen y viejo short squeeze, como suele ocurrir cuando la liquidez es baja. No nos vamos a quejar porque por una vez el mercado está en verde. Y justamente ese es el punto clave. Es decir, los mercados tradicionales, recordemos, estaban cerrados. Así que la cripto era el único mercado mundial que seguía abierto en ese momento. Y la interpretación precisamente del evento por parte de los inversores se reflejó instantáneamente en Bitcoin y de manera sorprendentemente alcista. ¿Por qué alcista? Porque
una de las hipótesis que circulan es que si Estados Unidos refuerza su control sobre las reservas mundiales de petróleo, de eso hablaremos después, esto podría verse como un enorme apoyo futuro para la economía estadounidense. Vamos a ver hasta qué punto. Por cierto, Venezuela es un país estratégico, tanto desde el punto de vista económico como petrolero, si se me permite decirlo. Y cuando la economía estadounidense se fortalece, la liquidez global mejora, lo que generalmente termina beneficiando a Bitcoin, pero eso ya lo sabes. Sobre todo cuando esto ocurre un fin de semana. Pero ahora lo importante a tener en cuenta es, sobre todo, mantener la cabeza fría. Porque de hecho este pump ocurrió precisamente un domingo. Y ya sabes que la liquidez los domingos es bastante baja y este pump, es decir, este aumento, este impulso alcista, podría ser lo que llamamos un fake Sunday pump, pero la verdadera confirmación llegará con la apertura de los mercados tradicionales y en las horas que le sigan. Y por ahora la tendencia continúa de manera positiva. ¿Y si las acciones precisamente abren y se mantienen en verde? ¿Y si Bitcoin se mantiene por encima de los $91.000, que es el caso, entonces este movimiento tendrá realmente un aspecto alcista? Pero ahora pasemos a un punto que parece totalmente irreal. Y sin embargo, en realidad son las cifras, porque según las declaraciones de Donald Trump, Estados Unidos controla ahora las reservas petroleras de Venezuela. Y aquí estamos hablando de, lo puedes ver en la cifra, aquí 303 mil millones de barriles. Y con un barril que ronda los $57, eso representa, prepárate, 17.300 mil millones de dólares. Sí, 17,3 billones de dólares. Te recuerdo que la deuda estadounidense es de 38 billones de dólares. E incluso imaginando una venta a mitad de precio, todavía estamos hablando de 8,7 billones de dólares. Así que solo para poner las cosas en perspectiva, eso es más que el PIB mundial de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China. Así que también es 4 veces el PIB de Japón e incluso equivale a 20 años del presupuesto federal de Francia. Silencio. Pero dicho de otro modo, en menos de 12 horas, por eso te digo, han pasado muchas cosas últimamente y si estas afirmaciones se confirman, Estados Unidos habría puesto las manos sobre la mayor fuente de riqueza energética y financiera de la historia moderna. Y aquí hay muy pocas personas que miden la magnitud del cambio político y económico que esto representa. Y quería hablarte de esto en la diaria porque mi objetivo es desglosártelo, explicártelo. ¿Cuál es el impacto precisamente de este ataque militar, pero también económico y también financiero? Y cuando estas placas tectónicas globales se mueven de esta manera, los mercados, incluido el mercado cripto, reaccionan de inmediato. No porque comprendan todos los detalles, sino porque anticipan lo que esto significa para el dólar, pero también para el poder económico estadounidense y la liquidez global. Y creo que lo entiendes fácilmente. Seguimos con una información que también está circulando muchísimo desde anoche y que es ultra importante. Sobre todo, no dudes en compartir esta información en grupos de WhatsApp, Telegram, para educar, para informar. Es súper importante, yo te la comparto, así que no dudes en compartirla. Pero esta información, si resultara ser cierta, sería absolutamente histórica y te lo voy a explicar. Pero antes que nada, insisto porque después de verificar personalmente las fuentes, intento darte información y comprobarla con fuentes reales. Nada está 100% confirmado, así que hay que tomarlo con pinzas, porque las cifras que te voy a dar aquí, en realidad, provienen de filtraciones o también de informes de inteligencia y fuentes anónimas. Así que no es algo que veas de manera pública. Y realmente hay que tener cuidado porque no es 100% seguro, pero según varios informes, el régimen venezolano habría acumulado en secreto una reserva fantasma de Bitcoin y de Tether. ¿De acuerdo? Así que el USDT que está detrás se ha construido durante años para eludir las sanciones. Y las primeras estimaciones hablan de lo que se llama una Shadow Reserve, es decir, una reserva en la sombra que rivalizaría con MicroStrategy. Sí, la famosa empresa de Michael Saylor, que lleva acumulando desde hace ya bastantes años, desde 2022 exactamente, Bitcoin, y ahí realmente ves la magnitud.
y todo esto habría comenzado antes que MicroStrategy, estamos hablando de 2018, porque Caracas habría liquidado miles de millones de dólares de sus reservas de oro para convertirlos en Bitcoin a un precio, agárrate, de alrededor de $5,000. Y solo con esa operación habrían acumulado alrededor de 400,000 BTC. Y hoy, al precio actual, eso representaría 36,000 millones de dólares. Luego, cuando su criptomoneda nacional, el Petro, fracasó, habrían pivotado hacia el USDT para vender petróleo discretamente antes de convertir de nuevo al menos una parte en Bitcoin para evitar congelaciones de direcciones. Y las estimaciones globales, prepárate porque esto es de locos, completamente increíble, hablan de 600,000 a 660,000 BTC, es decir, de 56 a 67,000 millones de dólares al precio actual. Y para colmo, hay un giro increíble que está circulando porque Alex Saab, que es el cerebro detrás de esta acumulación, para el régimen en realidad sería un informante de la DEA, es decir, del Servicio de Inteligencia estadounidense, y esto desde 2016. Así que simplemente sería algo enorme. Y eso significaría que Washington ha estado observando la construcción de esta reserva en tiempo real durante años. Estamos hablando desde 2018. Y ahora, precisamente con el anuncio de la captura de Maduro, surge una pregunta enorme. ¿Quién posee esas famosas llaves privadas? ¿Es el ejército? ¿Son los allegados al régimen? ¿O son los Estados Unidos quienes podrían hacerse con ellas? Y precisamente añadirlas a su estrategia. Reserva de Bitcoin, su reserva estratégica de Bitcoin. Entonces, lo repito, no hay ninguna fuente oficial que haya confirmado estas cifras por el momento, pero si todo esto se confirma en los próximos días, sería una de las mayores transferencias de riqueza en Bitcoin de todo el mundo. De toda la historia. En fin, y por cierto, vamos a hablar de Groenlandia, sorprendentemente. También vamos a hablar de Colombia porque Venezuela quizás no sea el último objetivo de Estados Unidos. Agárrate bien, porque tenemos a Donald Trump que acaba de afirmar que Colombia está gobernada por un hombre enfermo que no le queda mucho tiempo, antes de añadir que la operación Colombia, signo de interrogación, eso me parece bien. En otras palabras, después de la operación en Venezuela de la que acabamos de hablar, el presidente estadounidense deja claramente entrever que Colombia podría ser el próximo objetivo geopolítico. Importante. Habrá movimientos también en Polymarket, te lo contaré justo después porque es lo que pasó con Venezuela. Pero volviendo al tema de Colombia, no solo están aumentando las tensiones en Sudamérica, sino que Washington parece dispuesto a extender su influencia en la región. ¿Y por qué es importante esto para nosotros, los inversores en criptomonedas? Porque de hecho a este nivel los mercados siempre reaccionan a la incertidumbre política y las materias primas, la energía, las divisas latinoamericanas pueden moverse y hacerlo muy rápido. Y cuando aumenta la incertidumbre, a menudo es Bitcoin el que se convierte precisamente en el barómetro del riesgo, especialmente cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este fin de semana. Toda esta información te la doy aquí en Koyo y también te pongo el video diario en primicia. Así que no dudes, si quieres tener exclusivas sobre estos videos, sobre esta información, acceder a indicadores súper eficientes, tienes Koyo también, y de hecho acceder al video diario en primicia. Pero vamos a vigilar todo esto de cerca, porque si Venezuela ya provocó una reacción inmediata en el precio del BTC, una nueva escalada podría realmente mover el mercado. Una segunda vez, en un sentido o en otro, porque como si la situación geopolítica no fuera lo suficientemente explosiva en las últimas 48 horas, se ha vuelto completamente loca, completamente fuera de control. Tenemos a Donald Trump, que ha añadido una capa más. Hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, pero según él, absolutamente necesitamos Groenlandia. Así que aquí él habla de Estados Unidos. Y aquí, francamente, cuando vi esta información, uno podría pensar que es una especie de fantasía, excepto que aquí estamos hablando de un territorio que es estratégico en varios niveles, con recursos naturales, con una posición geopolítica clave entre América y Europa, y sobre todo que controla rutas marítimas que se vuelven cada vez más importantes con el deshielo. Y de hecho no es una broma, porque Estados Unidos busca reforzar masivamente su influencia y sus recursos naturales. Exactamente como lo que vimos con la operación en Venezuela,
Y desde un punto de vista de mercado, este tipo de declaraciones mantiene un clima de inestabilidad global y en esos momentos los activos considerados como coberturas geopolíticas, como el oro, pero también Bitcoin, pueden volverse muy reactivos. Sobre todo, lo que hay que saber es que si los inversores empiezan a anticipar precisamente una nueva ola de intervención estadounidense, eso puede ser un elemento más que confirme que 2026 corre el riesgo de ser uno de los años más agitados de la década. En cualquier caso, este año haya empezado con mucha fuerza. También tenemos un elemento bastante inquietante, si se me permite decir, lo que ha pasado bastante desapercibido, pero que claramente merece ser destacado. Uno más. Porque solo unas horas antes de la captura de Nicolás Maduro, hubo 3 carteras en Polymarket que hicieron apuestas masivas sobre la destitución del presidente venezolano. Y como resultado estamos hablando de 630.484 dólares de ganancias acumuladas. Y lo más impresionante de todo esto es que hay una sola cartera por sí sola que se llevó más de 400.000 dólares. Y cuando miramos en detalle es aún más sospechoso, porque esas direcciones fueron creadas solo unos días antes y prácticamente no hicieron nada más. Y ni siquiera apostaron en eventos fuera de Venezuela o de Maduro, exactamente como lo que ocurrió unas horas después. Así que, obviamente, es imposible afirmar algo al 100%, pero este tipo de movimientos siempre plantea la misma pregunta. ¿Quién sabe qué? Y sobre todo, cuando lo saben, una vez más, no tenemos toda la información, pero claramente es un ejemplo que ilustra que los insiders existen y que son los primeros en aprovechar esta volatilidad del mercado. En fin, bastante apasionante. No voy a pasar por alto la actualidad. También te pondré otros detalles sobre Coyo aquí, pero dime, ¿qué opinas de Venezuela? ¿Qué opinas de esta teoría? En cuanto al petróleo, en cuanto a Bitcoin, también me hablas de Colombia, de Groenlandia, que parece completamente loco. En fin, en todo caso, a mí me encantó hacer estas investigaciones y contártelas en la diaria. Ese es el objetivo. No dudes en darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Ve a Coyo, aprovecha todos los indicadores y construye tu diario de inversión para convertirte cada día en un mejor inversor. Y no solo al principio del año. Te digo hasta pronto, fui Julien con mucho gusto. Adiós.